naturalista, y qué mejor que conversar con él de la Cumbre de las Américas. Hay mucho material que ha salido, hay muchos juicios equivocados, algunos acertados, hay muchas expectativas. ¿Qué va a pasar? Es la primera vez que se reúne todo el continente americano después de hace muchos años. Bueno, tenemos en la Cumbre de las Américas, es la séptima cumbre, tenemos un proceso que ya tiene 20 años, digamos, de reunirse este foro político que agrupa a todos los países del hemisferio. La última cumbre fue en el 2012 en Cartagena de Indias. Esta cumbre promete mucho, es una cumbre histórica, en tanto que va a ser la primera vez que Cuba participa dentro de la cumbre y todo el mundo está esperando, digamos, ese acercamiento entre Raúl Castro y Barack Obama, digamos, la foto, ya que ese acercamiento pues, fue disparado a partir de los discursos de ambos presidentes en diciembre pasado, donde iniciaron todo este proceso que estamos viendo de negociación para restablecer las relaciones bilaterales, que es un proceso largo, pero que ya vienen, digamos, tomando decisiones interesantes. Por ejemplo, hemos visto recientemente cómo Estados Unidos le ha levantado ciertas sanciones a individuos y empresas concretas que realizaban actividades comerciales con Cuba. Está en todo el proceso de negociación exactamente cómo se abriría esa embajada, exactamente cuántos funcionarios tendrían, qué tipo de actividades podrían hacer esos funcionarios, incluso si podrían dar clases o no de inglés. Este tipo de cosas es las que vienen, digamos, en proceso. Ya hay varios encuentros que se han tenido liderados por la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y en ese sentido, pues Cuba va a ser el tema central dentro de la cumbre de esta séptima cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá. Y de alguna manera se espera una asistencia masiva de los presidentes del continente, Sí, tú jefe de decías Estado y de que gobierno. habrá la posibilidad de un encuentro entre Castro y Obama. Yo presencié porque estaba enviado por Globovisión para Globovisión Sin Fronteras en el entierro, en las exequias del presidente Mandela, y vi en el escenario aquel primer encuentro entre Barack Obama y Castro, un apretón de mano, que creo que fue simbólico, pero que ahí veremos una cercanía mucho mayor. ¿No habrá también la posibilidad de un encuentro entre Maduro y Barack Obama, el presidente venezolano y el de Estados Unidos? Bueno, el caso de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos es distinto, porque mientras con Cuba, pues justamente ese apretón de manos se dio cuando ya habían 6 meses de negociaciones Claro. secretas para ese acercamiento. Recordemos que Ujú. justamente Cuba empieza a negociar con Estados Unidos hacia más o menos principios del año 2013, coincidiendo, por cierto, con la desaparición física del presidente Chávez Mandela. aquí en Venezuela, y que bueno, nos conocimos, digamos, fue en diciembre del 2014 de que ese proceso venía en camino con los buenos oficios, por cierto, del Vaticano, que Muy importante. el cardenal Pietro Parolin está invitado a la Cumbre de las Américas. Va a ser la primera vez que un secretario de Estado del Vaticano va a hacer presencia como un gesto de la región Que a había sido sus embajador buenos del Vaticano en oficios. Caracas, ¿no? Efectivamente. Y es una buena posición Caracas para muchos altos funcionarios del Vaticano, ¿no? Sí, Pasó a ser secretario de Estado. podría servir de oportunidad, ya que, digamos, dentro de ese proceso de mediación para fomentar el diálogo en Venezuela, de facilitación, más concretamente para propiciar el diálogo en Venezuela, está el Vaticano junto con la Comisión de Cancilleres de UNASUR. Y ya que ahí va a estar el Monseñor Pietro Parolin, quizás sus buenos oficios puedan llevar a un tipo de, digamos, acercamiento. Pero creo que el tema de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos tiene una piedra de tranca fundamental, y es los presos políticos, específicamente el alcalde de Ledesma y Leopoldo López. ¿Petróleo no facilitaría ese encuentro con toda la dependencia que tenemos de Estados Unidos en cuanto al dinero que nos llega y la dependencia de Estados Unidos en cuanto al petróleo venezolano? Bueno, en realidad nosotros lo que hemos visto es como Venezuela, los suministros de Estados Unidos han estado Ujú. disminuyendo. Incluso el reciente informe de PDVSA señaló que el año pasado habían caído las exportaciones tanto a Estados Unidos como incluso hasta Asia, con lo cual de alguna manera esto sumado a todo ese nuevo suministro de petróleo de esquisto en Estados Unidos hace que Venezuela sea menos estratégico para Estados Unidos, con lo cual siempre el petróleo es una base de negociación, pero ya no es una base tan fuerte como lo pudo haber sido en el pasado, Claro. porque Estados Unidos está atravesando una coyuntura donde tiene cierta holgura, ¿no?, de precios, y además una holgura de suministro. De hecho, se está discutiendo en Estados Unidos sobre la posibilidad o no de que se pueda exportar. Ahorita nada más la única zona donde se puede exportar de Estados Unidos es desde Alaska, por una ley que viene de la época donde Estados Unidos empezó a importar masivamente, concretamente cuando alcanzó su pico de producción en los años 70.
De todas maneras, para Venezuela es importante, como para América Latina, una buena relación con Estados Unidos. Efectivamente. Incluso China, que es amiga de Venezuela, ha recomendado al presidente Maduro negociar, sentarse con los norteamericanos, y los chinos, que están en una línea también de acuerdo con Estados Unidos, están impulsando, como también vimos ahora la semana pasada como UNASUR está también en esa dirección, y creo que podríamos llegar a unos acuerdos fundamentales. Efectivamente, a toda la región le interesa una relación constructiva con Estados Unidos y tratar de aprovechar esta oportunidad para darle un impulso, renovar esas relaciones interamericanas que han, digamos, se han destrabado en parte con este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Tenemos además un nuevo secretario general en la OEA, Luis Almagro, que viene de ser canciller de Uruguay, Importante. que ha prometido, digamos, renovar y relanzar la Organización de Estados Americanos, entendiendo de que existen otros foros políticos en la región con los cuales la OEA puede coexistir. Y además debemos señalar que el leitmotiv, digamos, en la frase central de la cumbre es tratar de continuar profundizando la prosperidad con equidad. Es decir, un reconocimiento a la necesidad de no solamente crecimiento económico, sino equidad social. Pero aquí hay que señalar una cosa bien interesante, Julio César, que es que nosotros estamos pasando de una década dorada de crecimiento económico en América Latina, donde América Latina estaba creciendo o creció en promedio entre el 3 y 4% entre el 2002 y el 2012, a una época en donde el crecimiento económico se ha ralentizado, inclusive dentro de ese motor de la región que es Brasil, con lo cual una relación constructiva con Estados Unidos, profundizar los intercambios, pues nos serviría para intentar reactivar el crecimiento económico y evitar que cierta población muy importante dentro de la región que salió de la pobreza, unos 80 millones de habitantes salieron de la pobreza, pero se señala que de esos 80 millones de habitantes, alrededor del 50% están en una situación de vulnerabilidad, es decir, que podrían retornar a la pobreza si el crecimiento económico se ve afectado. Ahora, otros puntos de referencia para Venezuela, ya no solamente Estados Unidos, tenemos una relación muy particular con China, por ejemplo. ¿Cómo ha ido el comercio en los últimos días? Bueno, la relación con China, en el caso de América Latina, se ha transformado en una relación estratégica. Hay un foro que se ha creado, China-CELAC, que es un foro político bien importante con esta potencia extrarregional. Y en ese sentido, también China, la vinculación con China, que es un mercado tan atractivo, también es crítico en este momento. Pero es que justamente parte de la ralentización del crecimiento económico que nosotros estamos viendo de la región, concretamente, se debe en que los países emergentes y concretamente China ya tampoco está creciendo al 10%, está creciendo al 7%, con lo cual demanda menores materias primas y eso ha afectado a la región. Y el petróleo, por supuesto, es centro de este problema de los precios, ¿no? Sí, efectivamente, porque con el tema petrolero nosotros tenemos dos aristas concretas. Por un lado, tenemos un debilitamiento de la demanda mundial que viene dado porque lo que acabo de señalar, los países emergentes, los BRICS sobre todo, que prometían, digamos, ser motores alternativos a la economía mundial, han venido perdiendo impulso y eso evidentemente que genera un impacto en los precios. Pero por el otro lado tenemos un suministro en exceso en el mercado. Se está hablando aproximadamente 1,5 millones a 2 millones de barriles en exceso de suministro de petróleo en el mercado. Viene dado mucho a la revolución en esquisto en Estados Unidos y por eso la OPEP en la pasada reunión, reunión ministerial, pues trazó una línea sobre la arena impulsada y liderada por la tesis saudita para defender lo que sería su cuota de mercado en 30 millones de barriles diarios. Eso ha hecho que los precios del petróleo se hayan seguido debilitando, pero ahorita justamente hay signos dentro de Estados Unidos donde que el petróleo esquisto no sería tan rentable pues a este nivel de precio en torno a 55-60 dólares barril. Vamos a seguir conversando con Kenneth Ramírez, internacionalista, después de los compromisos comerciales y con temas más vinculados con la política exterior de Venezuela, sobre todo el caso del Esequibo, que es lo último que está en debate público, precisamente sobre eso escribió hace poco Kenneth Ramírez.